Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro. Y hoy, en esta ocasión, y dado que nos encontramos en unas fechas muy señaladas, estamos muy próximos a la Navidad, tan solo aproximadamente a unos 15 días, más o menos, día arriba, día abajo, no he hecho el cálculo bien, pero en cualquier caso nos encontramos muy próximos a dicha fecha, una fecha muy señalada para los cristianos porque es el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Dios hecho hombre, y para los paganos, pues evidentemente porque se aproxima el solsticio de invierno, todas las fiestas que están relacionadas con el solsticio de invierno, con el nacimiento del sol y con Mitra, ¿no? Con el nacimiento del dios Mitra. Y la corona solar de dicho dios, de Mitra, ¿no? Ya sabéis, fue una divinidad muy importante a finales del Imperio Romano que absorbió, digamos, todo lo que eran las cualidades de los dioses paganos, del politeísmo pagano, lo absorbió en una única entidad, en un monoteísmo pagano, por definirlo de alguna forma, que fue Mitra, y que dio origen al mitraísmo, el cual a su vez inspiró, por decirlo de alguna forma, a los cristianos en aquel tiempo político, donde estaban mirando cómo poder entrar en la sociedad europea para vincularlo con su Dios, y de esa forma, pues, quizás la palabra no sea la palabra más apropiada, quizás no sea usurpar, pero sí, digamos, meterse o introducirse en lo que eran las tradiciones paganas con una nueva religión que a posteriori, pues como evidentemente ha demostrado el tiempo, pues les fue dicha política les fue favorable, ¿no? Porque realmente llevamos 2000 y pico años de cristianismo, con independencia de que muchas de las tradiciones cristianas, y que esto es evidentemente muy matizable, tengan, como por otro lado es evidente, no hay más que analizar un poco la historia, tengan un sustrato pagano, en fin, ya digo, extremadamente evidente. Pero en cualquier caso no me voy a meter en ese fregado. De hecho, tenéis un vídeo en el cual más o menos hablo de todo ello en el canal, en este canal, en la Era del Hierro. De lo que os voy a hablar ahora es de una festividad, de una fiesta que se realizaba en torno a la Navidad, más concretamente en torno al Año Nuevo, una fiesta que invocaba la fertilidad y que curiosamente ha sido olvidada, si bien es cierto que a día de hoy perdura en Hispania, especialmente, voy a centrarme en Hispania como en la mayoría de los casos hago, perdura en muchas tradiciones folclóricas y antropológicas que tenemos en infinidad de pueblos, especialmente en lo que es la cordillera cantábrica y la zona central de lo que es Castilla y León, y que muy poca gente sabe que tienen una reminiscencia de esta festividad que tenía como honor a un ciervo, honrar a un ciervo en Navidad, y se realizó en Hispania. Y no se realizó en épocas antiquísimas de los celtíberos y tal, no. Hasta el siglo VI, 572, es decir, muy entrada la era cristiana ya, en los pueblos y en las aldeas de la Hispania medieval se realizaba una danza, una serie de tradiciones, una serie de festividades en Navidad, en Año Nuevo, que tenían como culmen de la adoración a un ciervo y a la fertilidad que había relacionada con el ciervo. Todo esto lo sabemos a raíz de una serie de documentos que tristemente se perdieron, pero que, bueno, permanecieron de alguna u otra forma en el substrato cultural, y gracias a ellos pues se ha podido hacer un rastreo, como vamos a ver en el vídeo, para intentar adivinar o suponer en qué consistía dicha festividad. Vamos a ver el vídeo y al final os cuento un poquillo más de la misma. Desde sus orígenes, la Navidad fue una festividad a medio camino entre la tradición nativa de los europeos y la jerarquía eclesiástica cristiana en su intento político por imponerse en dichas sociedades. Multitud de festividades que hoy pasan por cristianas, tienen en realidad un substrato cultural importante heredado del paganismo arcaico europeo. Y gran parte de las virtudes y cualidades de muchos santos fueron cualidades de dioses arcanos que pasaron a ser atributos de ángeles o personajes sagrados llegados con la nueva religión. Ejemplos como la corona solar de Mitra, que incorporó el cristianismo para coronar a Jesucristo con ella. O los cultos a las vírgenes, que tienen sus raíces en los cultos matriarcales a las diosas madres preindoeuropeas. Son solo algunos de los miles de ejemplos que hay repartidos por todo el mundo, relacionados con el sincretismo de asimilación y sustitución que tuvo el cristianismo con las culturas y creencias paganas previas.
En la península ibérica en concreto, gozamos de una gran cantidad de fiestas patronales, que ahondan sus raíces en los tiempos de las viejas religiones. Los palos de mayo, la noche de difuntos, la Navidad, o las fiestas de carnaval con sus bailes, paloteos, o mascaradas. Todas ellas festividades folclóricas donde los seres humanos interpretan el papel de diablos, animales salvajes, o simples espíritus de la naturaleza, que abandonan la tierra en los meses oscuros del invierno, para regresar con el despertar de la primavera. A este respecto, y referido al tema de las mascaradas, queremos recomendar el libro de Óscar J. González, Mascaradas de la Península Ibérica. Un libro de 100 páginas, en las que el autor hace un recorrido antropológico, describiendo las fiestas de máscaras más populares en España. Hablando de sus orígenes, la localidad donde se realizan, y la historia del personaje en la que se centra el protagonismo del evento. Algunas de ellas muy populares, como puede ser la Vinajera de Cantabria. Una fiesta invernal realizada en la localidad de Silió el primer domingo de cada año. Fiesta que originalmente se realizaba el día de Año Nuevo, y que con motivo de la popularidad que tenía a nivel nacional, se trasladó al primer domingo del año inaugurado. El origen es incierto, si bien posiblemente esté relacionado con los cultos al Año Nuevo nativos de origen celta que se mezclaron con los romanos durante el proceso de romanización. Así pues, enero, era el año del dios Jano, quien tenía dos caras. Una mirando hacia el futuro, y otra mirando hacia el pasado. El año acabado, y el año por llegar. Invocando los pueblos primitivos a la fertilidad del tiempo entrante por medio de rituales muy populares en el ámbito rural y pastoril. La vinajera cuenta con distintos personajes, como el caballero, la vieja, y el oso salvaje, símbolo del mal, o de la naturaleza descontrolada que vive en los bosques. También muy populares son las mascaradas de Castilla, dentro de las cuales encontramos las fiestas de Cucurrumachos de Navalosa, o Zarramaches de Casavieja, ambas en Ávila. O las Machorras de Burgos, también mascaradas invernales del entorno castellano que se celebran coincidiendo con la llegada del nuevo año, o los carnavales. Si algo tienen en común todas ellas, es que los lugareños se disfrazan de seres fantasiosos, que parecen salir de lo más salvaje de la naturaleza. Recorriendo el pueblo entre música, danzas y excesos para con los visitantes y vecinos. Reminiscencias sin duda del desenfreno sexual de la fertilidad invocada con la llegada del Año Nuevo. Y que preocupó mucho a la Iglesia en siglos pasados. No en vano, fue el obispo barcelonés Parciano IV, quien escribió un tratado sobre una de las fiestas más populares durante la Edad Media hispánica. Una fiesta que se realizaba en gran parte de la península durante la Navidad, o mejor dicho, con la llegada del Año Nuevo. Dicha festividad es a día de hoy un verdadero misterio, pues el único referente que había sobre ella, desapareció. Por lo que tristemente hoy no podemos saber en qué consistía con exactitud, más que por las descripciones indirectas que han llegado hasta nuestros días. En cualquier caso, todos los expertos coinciden en relacionarla con las actuales festividades de máscaras que se realizan en gran parte de la España central y cantábrica. Tradiciones que posiblemente tuvieran un mismo origen, o fueran en sus comienzos muy similares a la desaparecida fiesta que hoy nos atañe. La Cerbula o Enula Cerbula. Dicha festividad se realizaba con la entrada del Año Nuevo, y por lo poco que sabemos, gran parte de la Hispania rural del siglo VI, la celebraba de alguna u otra forma. Durante la fiesta, los aldeanos se disfrazaban con cráneos de ciervos, cornamentas, y pieles de animales. Realizando danzas rituales, tocamientos obscenos,
incluso cópula con mujeres bajo el disfraz del rey del bosque. La festividad horrorizó tanto a la Iglesia, que en el año 572, durante el Segundo Concilio de Braga, el conocido como obispo de los suevos, Martín de Braga, ordenó una serie de cánones para censurar la celebración y las supersticiones del Año Nuevo, tan populares en el ámbito rural hispano. En dichos escritos, se aludía a las celebraciones diabólicas de enero, a los disfraces de ciervos, cabras o toros, y a lo lascivo y profano que todas estas fiestas tenían. Es sabido que desde la antigüedad, el ciervo ha tenido una connotación erótica y en muchos rituales aparece relacionado con las fuerzas mágicas de la fecundidad y bienaventuranza. Por lo que no es de extrañar su uso simbólico en el Año Nuevo. Entre los celtas, Cernunnos era un dios con cuerpo de hombre y cuernos de ciervo, el cual representaba el lado salvaje y fértil de la naturaleza, siendo un complemento masculino de la divinidad femenina de la tierra. Para las culturas neolíticas matriarcales anteriores al patriarcado de los indoeuropeos. En Hispania tenemos algunos ejemplos del culto al dios, como puede ser la imagen de Cernunnos en Numancia, o la del Valle de Alcumia. Pero quizás su imagen icónica sea la del caldero de Gundestrup, pieza arqueológica hallada en Dinamarca perteneciente al periodo celta de la Segunda Edad del Hierro. Los orígenes del dios no son estrictamente celtas, y posiblemente se remonten a la Edad de Piedra, cuando los hombres eran cazadores y reverenciaban los atributos de los animales con los que convivían. Así, por ejemplo, tenemos el ejemplo del hombre astado de la cueva de l'Estruat, Francia, datada de unos 15.000 años de antigüedad. Todas estas divinidades neolíticas fueron adaptadas a las creencias de los pueblos indoeuropeos de la Edad del Hierro, pasando a ser reverenciados por ellos mismos. Momento en el que Cernunnos, el dios ciervo, fue adorado por los celtas como un préstamo de las tradiciones arcaicas de los pueblos de la Edad de Piedra. Sea como fuere, al ciervo sagrado del mundo celta, los romanos lo relacionaron con su dios Jano, precisamente por el carácter sexual y de exaltación de la fertilidad que ambos compartían. Fue ese el momento en el que el mundo celtíbero peninsular dejó una herencia en el mundo romano que llegaba a Hispania, fusionando una tradición que se mantendría hasta la Edad Media, en la que el culto a Cernunnos pasó a realizarse en el Año Nuevo cristiano romano, vinculándose con el mes del su dios Jano, divinidad romana de la caza y la fertilidad, que daría nombre al primer mes del año entrante, enero. De esta manera, el mes de Jano se vinculaba en el mundo rural con las cosechas, los campos y la abundancia, al mismo tiempo que con un símbolo ancestral de ese ambiente rural y salvaje, el ciervo. Cesáreo de Arles también advirtió a los cristianos sobre el peligro de celebrar la cerbula disfrazados de ciervos en los tiempos navideños. No era de recibo festejar el primer día del nacimiento de Cristo, bailando bajo disfraces de animales, y entregarse a la bebida, comida, y juegos sexuales tras las máscaras de bestias cornúpedas. La costumbre no debió de ser exclusiva de Hispania, y posiblemente también se extendió por las Galias y otras provincias del imperio. De hecho, los historiadores se plantean si acaso la numerosa iconografía románica de cérvidos en el mundo tardo antiguo y premedieval no tenga que ver con la pervivencia de estos rituales. Ciertamente, y como bien apunta el escritor Alberto del Campo Tejedor, en su libro Historia de la Navidad, no podemos saber ni asegurar si los hombres que se disfrazaban de ciervo en la festividad de la cerbula, lo hacían en honor a Cernunnos. Pero sí podemos conjeturar que guardaban relación con un simbolismo animal que expresaba las fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas se hacían presentes en el cambio de año, cuando el hombre tenía la voluntad mágica de incidir en la regeneración cósmica,
subrayando paradójicamente, a la vez el valor de la fecundidad deseada y el terror a los espíritus del oscuro invierno. Otros autores como Blázquez, experto en religiones celtíberas de la península ibérica, no dudan en asegurar una relación evidente entre el mundo de las mascaradas invernales de España, con cultos prerromanos, llegando a vincularlos incluso con los fragmentos rituales de las vasijas de Numancia, donde aparecen distintos seres humanos disfrazados con máscaras de bestias salvajes. Aun cuando es una simple hipótesis difícil de poder demostrar. De cualquier caso, todas estas representaciones de exaltación del mundo antiguo en la Edad Media, fueron perseguidas moralmente por la Iglesia, para la cual, toda representación rural de hombres vestidos con astas y pieles de animales, resonaba demasiado fuerte a la no tan lejana herencia pagana. Pronto, la divinidad astada sería identificada con el anticristo, y así aparece frecuentemente en la iconografía medieval. No obstante, no todos los campesinos que participaban en la cergula tenían una cosmovisión pagana, como pretendía hacer creer la Iglesia, siendo en la mayoría de los casos, un periodo de fusión cultural, en el que la tradición popular y la religión convivían sin mayor problema en las aldeas. Todo ello sin negar el aumento del paganismo en el ámbito rural del siglo VI, donde los propios monarcas visigodos se vieron obligados a combatirlo en distintos concilios. Seguramente el libro más popular al respecto sea el De Correctione Rusticorum, libro cuyo argumento principal se basa en asegurar que toda idolatría popular que utilizaba bailes, fiestas, rezos arcanos, cantos profanos, y rituales no sagrados, eran obra del diablo, y por tanto todo participante en fiestas no católicas sería excluido del cielo por Dios Padre. Martín de Braga, su autor, en el año 572, aseguraba que tras ser expulsado del cielo, el diablo vivía entre los hombres junto a miles de diablos menores, seduciendo constantemente a los seres humanos para apartarles del sendero recto de la ley divina. Evidentemente, las fiestas culturales tradicionales en el mundo rural de la Hispania del siglo VI, era una de las muchas formas que tenía Satanás para seducir y apartar a los hombres del camino de la Iglesia. Por lo cual, no era posible ser un buen cristiano que aspiraba a la salvación del cielo, si se participaba en dichas festividades, aun cuando el participante fuera católico seguidor de Jesucristo, y no creyera en las viejas divinidades. En De Correctione Rusticorum, se nos señala además algunas tradiciones que existían en aquella vieja España de finales del siglo VI. Pues al describir determinados rituales a modo de muestra negativa, su autor, el gallego Martín de Braga, recupera dichas creencias indirectamente. Gracias a ello sabemos que los hispanos del 572, adoraban a Neptuno en los mares, ofrecían rezos a las lamias en los ríos, invocaban el favor de las ninfas en las fuentes, y de las hadas en los bosques, y festejaban las calendas en honor a Vulcano. En el Año Nuevo, adornaban las mesas con ramas de laurel, muérdago y otros elementos del bosque. Derramaban grano y vino en el fuego sobre la leña prendida recitando invocaciones. Ofrecían pan y tela a los ratones y polillas para que respetaran las cosechas. Realizaban juegos de azar para invocar a la suerte y a la fertilidad en el nuevo año, y participaban de danzas sacrílegas durante las noches disfrazados de animales. Todo ello creencias demoníacas que se juntaban con las danzas lascivas realizadas en honor de las cosechas de la cergula. Un festejo, que como ya hemos visto, rendía culto a la vieja fertilidad masculina de la tierra, exactamente el mismo día en el que Dios Niño había nacido. Es una pena que a día de hoy no sepamos exactamente en qué consistía la festividad y el ritual en concreto. Lamentablemente el escrito del obispo barcelonés Parciano, donde se trataba dicha fiesta, se perdió. Y la censura de San Eterio, tampoco ayudó.
pero sí podemos conocer, como las gentes de la Hispania medieval en el tiempo de los reyes godos. Se disfrazaban de ciervos en los pueblos, danzando, bailando, bebiendo, comiendo, y dándose a todos los excesos posibles como invocación de la abundancia y de la fertilidad, tomando como simbólico rey de la misma, al señor de los bosques, el ciervo, icono que inspiró la imagen de la antigua divinidad neolítica de Cernunnos. Bueno, chavales, pues como ya habéis visto, una festividad realmente muy poco conocida, las cosas como son dentro de las tradiciones populares de la península ibérica, pero que evidentemente tiene su reminiscencia actual en todas las fiestas de máscaras invernales de diferentes pueblos de España, tanto en la cornisa cantábrica, que es principalmente donde las hay o donde tiene mayor fuerza, como en la zona central, en entorno a Ávila, León, Castilla y León y algunas partes de Galicia. Creo que también hay algunas en el País Vasco y que, como bien apunta Blázquez, si bien es cierto que esto no puede ser demostrable, muy posiblemente todas estas danzas tengan un origen, no directo, pero sí un origen en dicha festividad que hemos tratado en el vídeo, que no es más que la Énula Cerbula, una fiesta que tristemente se perdió al desaparecer el libro que llevaba el mismo nombre, pero que bueno, pues, hemos conseguido recuperar en gran medida precisamente por los conocimientos que hay de determinadas tradiciones de aquellos tiempos y evidentemente pues comparándola con las festividades que hay a día de hoy que, insisto, tienen una relación no directa, indirecta, pero muy posiblemente tienen una relación con dicha festividad, ¿no? Con dicha tradición en los pueblos de la Hispania medieval, que consistía en honrar a un ciervo, el cervum, el cervulus, a la fertilidad, ¿no? Y a la fertilidad relacionada con Jano. Esto es una cosa importante porque hay mucha gente que piensa que todas estas tradiciones son única y exclusivamente de origen celtíbero, y no es cierto. Bueno, celtíbero, celta, porque realmente era extrapolable a toda la Europa celta, ¿no? No es cierto, insisto. Normalmente cuando tenemos que hablar de conexiones culturales del presente que nos vinculan al pasado, no son relaciones directas y han ido absorbiendo culturas a lo largo de miles y miles y miles de años hasta llegar hasta donde estamos, ¿no? Eso significa que, si bien es cierto, prácticamente con total seguridad, las danzas actuales de las mascaradas de invierno tienen un origen precristiano y muy posiblemente tengan un origen de los pueblos celtas, celtíberos en la península ibérica. La festividad de mascaradas que tenemos a día de hoy no es de origen celtíbero, sino que tiene un sustrato celtíbero, un sustrato romano, un sustrato cristiano, etcétera, 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 hasta llegar a la festividad o a la fiesta que tenemos a día de hoy, pues en la mayoría de los pueblos que hemos estado comentando, ¿no? Así que ya sabéis, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, recuperando esta fiesta muy poco conocida. Sinceramente, yo la verdad es que no la conocía. Os recomiendo los libros que os he presentado en el canal si queréis tener más información no solo de esta festividad, sino también de infinidad de fiestas relacionadas con la Navidad, ya que estamos en estas fechas tan señaladas. ¿Cuántas veces se dice estos días estas fechas tan señaladas, no? Pues bueno, una vez más, en estas fechas tan señaladas, y bueno, simplemente por conocer cuáles son los orígenes de todas estas festividades que a día de hoy pasan por ser cristianas, y no en vano son cristianas, pero que evidentemente tienen un substrato pagano anterior al cristianismo y que, como ya abordé en otro vídeo, pues básicamente, con independencia de que haya muchísimos matices a este respecto, pues tienen un substrato pagano anterior y que únicamente perdura en Europa, ¿no? Y gracias al cual, curiosamente, pues podemos saber cómo eran muchas de esas creencias de los viejos pobladores de Europa, precisamente analizando el cristianismo y vinculándolo con las tradiciones paganas anteriores, ¿no? Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy de la Era del Hierro. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.